Shalom, shalom, amada familia de este caminar de la Torá. Quien les saluda, la Joyael de la comunidad Beit HaTorah. Te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para recibir semana a semana estudios de reflexión a la luz de la Torá. El estudio de esta semana: ¿por qué el siervo brama por corriente de aguas? Mucho hemos escuchado este Teilín, este Salmo 42, que es escrito por los hijos de Corá, no por el salmista David, por los hijos de Corá o Coré. Vamos a leer Salmo 42:1. Como el siervo brama las fuentes de agua, oh Yud Hei Bat Hei, así mi alma te anhela a ti. Veamos la versión Reina Valera. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Es hermosísimo. Que ayalta aro, ala fikei mayin, ken nashchi taron eleja Adonai. El Pasuk 2 o versículo 2 dice: mi alma está sedienta por el Elohim viviente. ¿Cuándo podré estar delante de Elohim? ¿Qué significa la palabra sedienta? Que con ansia, con necesidad, desea algo. Ahora, ¿qué significa la palabra brama? Acción y efecto de bramar, bramido, grito, rugido, baladro. Cuando eso sucede, cuando un siervo necesita el agua, comienza a bramar, a hacer un ruido. Es un ruido interno que nace desde lo más profundo de sus entrañas, porque necesita saciarse de agua. Y sabemos que el agua es fundamental para la vida. Él comienza a bramar, él comienza a gritar, él comienza a implorar. Esto también lo debilita y le hace presa fácil de los grandes depredadores. ¿Por qué el salmista relaciona a un siervo con nosotros? ¿Por qué tiene esa necesidad de gritar? Porque en los momentos que nosotros estamos en ese desierto, en esos problemas, en esas necesidades, cuando ya no damos más, cuando estamos afligidos de rúa, cuando perdemos toda clase de fuerza, es cuando las cosas negativas que nos rodean se apoderan de esta debilidad que tenemos nosotros. Y por eso debemos ser como ese siervo que empieza a buscar esa agua con grito. Vuelvo y les repito lo que significa bramar. Acción y efecto de bramar, bramido, grito, rugido, baladro. Arak significa brama en hebreo. Brama. Bramarán, clama, anhelar. Y es lo que hacemos nosotros en esos momentos de debilidad. Hay un versículo que me estoy acordando que él dice que él no desampara, no desecha un corazón contrito y humillado. Es el momento de que falta agua en nuestra vida. Ante las adversidades, ante los problemas, ante las necesidades que nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué hace el siervo? Busca el agua que es fundamental para la vida. Pero ¿por qué no beberla siempre? Relacionándonos con nosotros. Porque muchas veces dejamos de tomar agua. Dicen los grandes entendedores del conocimiento de nuestro cuerpo que cuando nosotros ya tenemos sed, es porque el cuerpo ya está deshidratado. Y si dejamos de estudiar la Torá, si dejamos de orar, de estar en comunión, en conexión como nuestro Abacados, entonces nos da esto de ser sediente, de estar sedientos por el agua y empezamos a bramar,
a suplicar, porque necesitamos sí o sí esta palabra. Más adelante vamos a ver unos versículos donde confirman lo que yo les estoy diciendo. Entonces, les recuerdo, arak significa brama, bramarán, clama, anhelar en el hebreo. Mayin significa agua. Y es como esa unificación, ese orden que tiene nuestro abacados. La palabra mayin se escribe con la letra men, y men significa agua, ¿verdad? También está la letra yud y la letra men en sofit. Acuérdense que la men al principio se escribe de una manera y al final se le llama men sofit, que se escribe de otra manera, pero el significado es el mismo. Mayin. Ayal significa siervo, siervo. Así debemos ser nosotros como el siervo. Vamos a ver un significado espiritual del siervo, perdón. La apariencia y vida del siervo en su entorno natural han sido dos factores decisivos para que se le atribuyan varios poderes. Los principales son fuerza, apacibilidad, renovación. Escuchen esta palabra, renovación. Cuando hice este estudio me llamó mucho la palabra renovación, que también lo vemos en las águilas. Otro punto sería la capacidad de comprender lo que se precisa para poder sobrevivir. Gracia o poder de gratitud, capacidad de escuchar, habilidad para encontrar caminos alternativos. Ahí vamos entendiendo por qué los hijos de Core o Corá relacionan el siervo con nosotros. Miren, apacibilidad, renovación, capacidad de comprender, poder, esa capacidad de escuchar y encontrar caminos alternativos, con independencia de los significados del siervo como animal de poder en las culturas ancestrales. Este animal siempre se ha asociado con la fuerza, y es que tiene un gran valor, porque aunque parece débil y frágil, lo cierto es que tienen una gran fortaleza y cualidades como la agilidad y la velocidad a la que corre para escapar del peligro o de ser cazado. Ese versículo que yo tanto menciono dice: el sabio ve el peligro y se esconde. Este siervo tiene la agilidad de ser ágil, de tener una velocidad, de escapar en ciertos peligros que se encuentran en este caminar. Esta fortaleza también se plasma en los combates que realizan con otros machos para atraer a la hembra, y en los que cornamentas pueden acabar dañadas. Esto ha favorecido que se asocie también con la virilidad y la fecundidad. Este proceso natural propio del apareamiento igualmente ha propiciado que el siervo sea considerado como todo un símbolo de renovación, puesto que sus cornamenta se renueva, ¿sí? Los cachitos, se escucha feo la palabra, pero cornamenta se renueva, vuelve la palabra renovación. Lo normal es que se caiga en la época que coincide con la primavera para que vuelvan a crecer. Cuando estudiamos a las águilas, también entran en un proceso donde se quitan las uñas. Creo que muchos han estudiado, aquí en YouTube hay mucho estudio del águila, cómo se aleja, cómo se esconde para renovarse. Es lo mismo que pasa con el siervo y es lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces caemos en debilidades, en sufrimiento por todo lo que acarea nuestra vida, nuestro caminar en este mundo, la situación económica, enfermedades, separaciones, adulterio
o cosas que no queremos cambiar porque no queremos morir a la carne. Y caemos en esta sed y empezamos a clamar, empezamos a llorar y ahí empieza la renovación. 7 veces cae el justo y 7 veces Yud-Hei, Bat-Hei lo levanta. Lo normal es que se caiga en la época que coincide con la primavera para que vuelvan a crecer. Un proceso de renovación y regeneración que a su vez se vincula con la vida. Veamos otro concepto del ciervo. Expele un fuerte olor, sobre todo en verano, donde el calor hace que sus feromonas aumenten, lo cual lo hace presa fácil de sus depredadores. Por eso le es necesario al ciervo encontrar corrientes de agua para calmar su sed y también para bañarse y así lograr que ese fuerte olor que emana de su cuerpo se aparte de él. Yo cuando estuve leyendo esto me acordaba en el momento en que nuestro Hakadosh Baruj Hu le dice al pueblo que nos limpiemos, que nos bañemos para poder recibir la Torá. Entonces la importancia de estar limpio delante del Abacados. ¿Quién entrará al reino de Yud-Hei Bat-Hei? Aquellos de manos limpias y de corazón puro. El ciervo brama porque en el verano se secan los ríos y manantiales y queda expuesto a sus enemigos. El bramido es un gemido que sale desde el fondo de las entrañas del ciervo. De igual forma, nosotros en los momentos de angustia clamamos desde lo más profundo de nuestra alma para poder encontrar esas aguas de reposo. Cuando clamamos, lloramos, el problema inmediatamente no se soluciona, pero hay algo que nos transmite una paz y esa confianza nos levanta y nos hace fuerte. La oración nos hace fuerte. El estudiar la palabra, que es el agua, nos hace fuerte, nos renueva día a día. ¿Cuál es el río y manantial de vida eterna que puede calmar nuestra sed y que puede ahuyentar a nuestros enemigos? ¿Cuál será ese río, ese manantial que calma nuestra vida y ningún enemigo tiene autoridad sobre nosotros? ¿Cuál será? Cuando nos sumergimos en esa agua, en ese manantial de vida eterna. Miren la palabra, vida eterna. Nos lleva a Deuteronomio donde dice, el Padre dice, tenés 2 opciones, vida eterna y muerte eterna. Te recomiendo que tengas vida eterna. Y si elegís la vida eterna, debemos cumplir los mandamientos de nuestro Hakadosh Baruj Hu. En otras palabras, la Torá, que es la voz, que son las ordenanzas que nos hacen llevar por el buen camino. Si elegís la muerte eterna, vas a encontrar el camino ancho, lo que es satisfactorio para el hombre en el mundo, pero que al final tendrás la consecuencia de la muerte eterna. Vamos a seguir, vamos a leer Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá Yeshua está con la samaritana en el pozo de Jacob y él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no es
que significa que son nuevos mandamientos. Lean bien, dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua, vuelve y repite, que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el agua que Yeshua, que Jesús, muchos nuestros hermanos cristianos la conocen como Jesús, da el agua. Da Él el agua, porque Él dice, el agua que yo te daré. Él da el agua, Él da la Torá. Recordemos en Deuteronomio 18:18 que dice el Padre, yo enviaré uno como Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Sacó el pueblo para ir a adorar al Padre, para ir a servirle al Padre. Moshe se enfrentó al faraón para sacar al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el Mesías? También viene para rescatarnos. No quisiera ya meterme un poco porque yo vengo y me voy emocionando y me salgo del tema. Pero él dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cumpliendo la Torá tendremos vida eterna. Yo he escuchado que dicen, no, que por amor a Yeshua cumplimos los mandamientos. Y yo me quedo, bueno, esto no es así, leamos, profundicemos. Cada versículo tiene tantos secretos, ¿verdad? Porque Él al morir quitó pecados pasados. En Romanos 3:28 creo que es que está. Entonces, el que tome de esta agua va a saltar para vida eterna. Cuando estamos en esos procesos difíciles de nuestra vida, vamos a beber y sumergirnos en la fuente de agua. Vamos a sacar todo olor para tener el olor fragante, acto delante de la presencia de nuestro Hakadosh Baruj Hu. Ya empezamos a oler a pureza. Y ante el aroma de la obediencia, el aroma de la Torá, el aroma del cumplimiento de los mandamientos, los depredadores huyen, los demonios se tienen que alejar. No, me atacó el diablo, no. No tiene autoridad legal cuando una persona está bien delante del Padre. Ahora, si el Padre lo permite por algo, es otra cosa. Vamos a leer Isaías 12, del 2 al 5. Dice, miren, mi Elohim es mi Salvador. Voy a detener un poquito. Yo hice un comentario al principio donde decía que Moshe libertó al pueblo de Israel. Yeshua vino y murió por el pueblo de Israel. ¿Sí ven? Pero el Salvador es nuestro Hakadosh Baruj Hu. Él es todo. Dice, miren, mi Elohim es mi Salvador. Muchos se pueden enojar por lo que acabo de decir. Vuelvo y leo. Miren, mi Elohim es mi Salvador. Yo confiaré en Él y no temeré. Porque Yud Hei Bat Hei es mi gloria y mi alabanza. Y Él ha venido a ser mi salvación. El Pasuk 3 dice, entonces sacarán con alegría agua de las fuentes de salvación. Acá no dice fuentes de vida eterna, sino fuentes de salvación. Vuelvo y repito, obedecer y caminar por medio de la Torá te lleva a la vida eterna, te lleva a la salvación. Pasuk 4, en aquel día tú dirás,
Canten a Yud-Hei Bat-Hei, invoquen en voz alta su nombre, proclamen sus glorias, sus obras gloriosas entre los Goyim, declaren cuán exaltado es su nombre. Y el 5 dice, canten alabanza al nombre de Yud-Hei Bat-Hei, porque él ha hecho grandes cosas, declara esto por toda la tierra. Yohanan 4:13 dice, Yeshua respondió, todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, el agua normal que estamos bebiendo de ese pozo, ¿no? Pero el que beba del agua que yo le doy de beber, nunca estarán sediento otra vez. 14. Porque, por el contrario, el agua que yo les doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él. Agua que brota saltando para vida eterna. Aleluya. Yohanan 7:37-38 dice en Hoshana Rabbah, el último día de las festividades, Yeshua se puso en pie y gritó, si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. No, él no es el agua, él da el agua. El 38 dice, todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanat o el Antiguo Testamento, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Hermoso. Y yo en lo último, voy a buscar el versículo. Acá lo anoté. Es que este no lo tenía anotado, pero me puse a leer la palabra y la encontré. Segunda de Samuel 23, el 15 y el 16 dice, David tuvo un antojo y dijo, quisiera que alguien me diera agua para beber del pozo junto a la puerta de Beit Lehem. Acuérdense el estudio del sueño de Jacob, que es en ese lugar, Beit Lehem. El 16 dice, 3 héroes guerreros irrumpieron por entre el ejército de los filisteos y sacaron agua junto a la puerta de Beit Lehem. La tomaron y la trajeron a David, pero él no la quiso beber, más bien él la derramó a Yud-Hei Bat-Hei. Él tenía el anhelo de esa agua, no cualquier agua, el agua de Beit Lehem, de la casa de pan. Al final él la tira porque dice, no soy digno de tomar esta agua cuando expuse la vida de mis hermanos, porque estaban los filisteos, ahí tenían el poder en ese momento y él anhelaba esa agua, que sería ya otro tema, pero cuando él dice, yo anhelo esa agua, aquí ¿quién está hablando? El Melech David, él anhelaba esa agua de fuente de agua viva. Así que, amada familia de la Torá, que estamos en este caminar, seamos obedientes a la voz de nuestro Abacados por medio de su Torá, que no nos deja desviar ni a derecha ni a izquierda. El Salmo 1, 2, David dice, su delicia está en la Torá de Yud-Hei Bat-Hei, y en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hace prospera. Cuando estamos cerca a aguas, nosotros somos árboles. Nuestro Hakadosh nos representa por medio de árboles. Y si estamos plantados junto a corrientes de agua, fuente de vida eterna, nosotros vamos a prosperar, nuestras hojas no se van a marchitar y vamos a dar frutos a tiempo. Mira la importancia de la Torá, sé como el siervo anhelando el agua. Shalom, shalom.